A mi vieja y a otras madres nostálgicas de la España prefranquista, las escuché más de una vez rememorar la escuela de la Segunda República y a sus maestros. Y siempre noté que lo hacían confundiendo a alguno de ellos o a todos, a veces metafóricamente, a veces de manera literal, y convencidas de que sin error, con Francisco Ferrer. Y hacía ya varios años, el 13 de octubre de 1909, que Francisco Ferrer y Guardia, el maestro anarquista, fundador de la Escuela Nueva, de la pedagogía libertaria, había sido fusilado. En el caso de mi vieja, el recuerdo de su maestro era algo contradictorio. Lo rememoraba con cariño por el especial afecto con que le indicaba las tareas por hacer, los elogios que le dedicaba cuando algo salía exitoso. Nunca una sanción por un ejercicio errado o incompleto. Se acordaba de las recomendaciones hechas a su padre, mi abuelo de Perros, para que siguiera estudiando el bachillerato dada su capacidad. Debía pensar que era imprescindible completar sus estudios, en particular para eliminar de su formación posibles tendencias clericales que siempre abundaban merodeando espíritus jóvenes. Pero lo describía como implacable, perturbador y hasta desagradable, que daba mucho miedo cuando la retaba porque se había apurado demasiado en hacer la tarea sin cometer errores, frente a otros niños que quedaban más rezagados. ¿Cómo puede estar mal visto cumplir? ¿Cómo puede ser malo hacer las cosas bien?, reflexionaba mi vieja. O más bien, decía que eso era lo que se quedaba mascullando de chica en tales ocasiones, después de asustarse por las aunque predecibles desmedidas reacciones de su maestro, aunque concluía que eso fue justamente una de las enseñanzas que Francisco Ferrer le había dejado, solo que lo comprendió mucho tiempo después, que el verdadero mérito no está en llegar primero, sino en llegar junto a mi compañero, que si mi esfuerzo es más rendidor, pues que sirva y brinde ayuda a quien la necesita, que más y mucho más importante que la competencia es la cooperación. Eso decía mi vieja. La escuela de aquel pedagogo renovador se metió en la cabeza y creo que en el corazón también de muchos maestros revolucionarios, libertarios o democráticos. Y tanto mi vieja como su hija, que fue maestra en otras latitudes, pero lidiando con las mismas adversidades de la humanidad, lo recordaron. De cualquier modo, los principios básicos de la escuela moderna ya se habían echado a andar y encontrarían después en el trabajo de Lucina lugar donde florecer. Bueno, este es un pequeño fragmento que a su vez yo lo recorté de uno de los capítulos de mi libro Perros en invierno y Primaveras con Lucina. El libro es una novela que se sitúa en los años 60 y 70 en Argentina, en la España franquista de posguerra, donde el personaje central es mi hermana Lucina Álvarez, una poeta y docente secuestrada y desaparecida por el terrorismo de Estado en la Argentina en mayo de 1976. Había nacido en España en enero, el 28 de enero de 1945, y vino para Argentina cuando tenía solo 2 años con mis viejos. Mucho de la formación de lo que fue la escuela de la Segunda República y de lo que significó la Guerra Civil Española donde peleó mi viejo, tenía en su influencia literaria y yo creo que pedagógica también. Hablando de la cuestión pedagógica también no se puede obviar todo lo que significó los años 60, donde creció ella cultural y políticamente Lucina. Yo era muy chico aún. Paulo Freire probablemente sea el que más se lo reconoce actualmente, pero después María Teresa Nidelkoff con aquello de maestro pueblo, maestro gendarme, las cartas a una profesora escrita por los alumnos de la escuela de Barbiana, un pequeño pueblito de Italia, de una escuela dirigida por el cura Lorenzo Milani, las tesis de la desescolarización de Iván Illich
Y hablando de eso, digamos Francisco Ferrer y Guardia, que hoy poco se lo recuerda, por eso yo opté por seleccionar esa referencia. Ha sido un pedagogo de vanguardia en toda la tendencia así renovadora de la pedagogía que yo hablaba de los años 60. ¿Y por qué insisto con esa década? Porque me parece que ha sido muy significativa, no solo, yo estaba hablando de lo pedagógico, pero en lo político, en lo cultural, por ejemplo, todo lo que significó, yo diría no solo en Argentina, sino a nivel mundial, lo que fue el triunfo de la Revolución Cubana, la influencia en distintas organizaciones políticas del mundo, la figura del Che recorriendo el mundo, lo que fue el Mayo francés, en nuestro país el Cordobazo, lo que fue la generación de escritores del 60, lo que fue el Instituto de Itela. Bueno, y dentro de la generación de los escritores del 60 es donde mi hermana se formó, tuvo una actividad muy fecunda. Para mí, cuando yo era muy chico, era todo un mundo que me iluminaba y a mí me deslumbraba. De alguna manera yo traté de seguir y digamos, seguir los pasos en función de lo que ella me alumbraba. Pero lo que yo quiero reivindicar es, y yo diría no solo de Lucina Álvarez, de Oscar Barros, su compañero y marido también secuestrado en esa dictadura infame, sino la lucha de toda una generación que peleó por transformar el mundo, por hacerlo más equitativo, y que es una lucha que en realidad no se termina. Yo diría que la lucha de la humanidad forma parte, es una cuestión inherente a la existencia de los pueblos. Para cerrar, me gustaría leer un pequeño poema. Ustedes seguramente tendrán ahí otros poemas de Lucina, pero este es un poco menos conocido. Y bueno, y me quiero referir a este porque me parece que también es algo quizás no tan político como otro, pero muy representativo de lo que fue la generación de los poetas de los 60. La sombra. Por Venezuela, bajando, amigo mío, en la hora amapola de la tarde, en esa hora, ¿sabes? Que si te pierdo, perdido por gorriones, por ganas de habitar locomotoras, yéndote por cartas escritas hace mucho, si te pierdo, un poco de la luna se me muere. Por Venezuela, calle abajo, te decía, colgado de tu mano, con un poco de azul por el vestido y otro poco de viento, Buenos Aires, tocándonos la cara. Nos caímos, ¿te acordás? Por aquel tobogán loco de la tarde. ¿Qué nos creyó magos? ¿Acaso ese olor particular de los cafés, que todavía tienen mesas de madera? ¿O la calle Butelera arrinconada en una vieja historia de almanaque? Tuve de vos las cosas ciertas, los asaltos inocentes a boliches, el ojo marrón de una taza de café con 2 lágrimas dulces por azúcar, los vermicellis como hilos de la vida, al azar cortados, retomados. Tuve tu manera de cigarrillo negro, solías quitarme la tristeza, como se quita un guante, inventarme azules por un rato, borrarme los fantasmas con una mano alegre, solías mirarme de ese modo, solías decir muchas palabras. Tantas palabras me decías, me dijiste, me decís. Tanta sombra detrás de todo eso, tanta lluvia que estaba en otra parte. Venezuela se murió y a la Parra la tiraron abajo como a un árbol. Bueno, este poema está escrito en el año 1971, fue publicado en la revista Buenos Aires Tango. Y bueno, quiero agradecer a la gente de la biblioteca del CIE, del Centro de Información e Investigación Educativa de Ramos Mejía, especialmente a su bibliotecaria Lorena,
que me dio este espacio, y quiero saludar y unas buenas nuevas a todos los compañeros docentes que participan bueno, de los cursos y de la lectura de la biblioteca, y en general a toda la gente que asiste a las bibliotecas y a la, de algún modo, reivindicación del libro, que sin necesidad de ser filósofo no es difícil darse cuenta que el libro es un instrumento de la libertad de los pueblos, en la medida que el conocimiento sea accesible para todos, es una herramienta fundamental para la libertad. Y para cerrar, los versos de mi hermana, de Lucina Álvarez, para que nos siga guiando en la lucha que nunca se termina, no vayamos a olvidarnos de la luz, que no está allá arriba, sino aquí, por estos lados. Gracias.